Me llegaron a entrevistarle, estaba fumando. Entonces le preguntaron, bueno, ¿cómo es así que usted llega a 100 años con su estado cognitivo buenísimo, con su capacidad física de automantenerse, de autocuidado, es capaz? No es más que no trajo todo el trastero. Sí, entonces, ¿cómo hace? Le dijeron, bueno, ¿usted cómo hace? Entonces yo digo, ¿cuál ha sido el secreto de su dieta? Me dice, yo he fumado toda la vida, desde que tenía 14 años. Y estaba con un cigarrillo en mano. ¿Y su comida? A mí nunca me ha podido faltar la hamburguesa. Yo soy enferma por las hamburguesas, por las papas fritas, por las gaseosas, sodas, o sea, me gusta el alcohol. Entonces le dice, pero bueno, los médicos, ¿qué le han dicho? Y ya ni me acuerdo porque todos están muertos. ¿Sí? Todos los que me prohibían eso ya están muertos. Y eso es lo que suele pasar. Entonces viene el tema de que no solamente hay una condición nutricional, sino que también hay una base genética. Ustedes se dan cuenta que hay familias que son longevas. Hay familias donde está el hijo, el nieto, el hijo, el papá, el abuelo y el bisabuelo. Y hay 5 generaciones todavía vivas. Incluso se mueren antes los nietos que los abuelos. Y uno lo ve. Entonces debe haber un componente genético más un componente ambiental y hay un componente clave que es nutricional. Me llamó la atención un comentario que este señor hace, y volviendo al cuento de la semana pasada de las vitaminas, y él le dice, bueno, pero es que por lo general los pobres se mueren antes que los ricos. Los ricos suelen vivir más. Pero hay áreas, y hay zonas, y hay países donde los ricos viven igual que los pobres, o sea, en términos de expectativa de vida. Y tiene que ver con el tipo de alimentación. Entonces llega y dice, hay un estudio que muestra que aquellas personas que hacen ejercicio, que se alimentan muy bien, pero que acostumbran a suplementar con preparados multivitamínicos, están viviendo menos que los que no los consumen. Entonces dicen, bueno, ahí entra uno en conflicto, ¿cierto? Entonces ya uno, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces la conclusión es una dieta equilibrada, balanceada, trae todo lo que uno necesita. El resto lo define él como una estrategia comercial, como una estrategia que ha funcionado muy bien para la economía. Entonces, si la gente supiera comer, si la gente aprendiera a comer, si la gente fuera selectiva con la comida, pues no necesitaría ningún tipo de suplemento, porque si está sano, químicamente sano, funcionalmente sano, biológicamente sano, pues en los nutrientes estaría todo. Y miraba también el tema, lo que usted no sé si han escuchado decir ahora, que un vaso de jugo de naranja tiene exactamente la misma cantidad de azúcar que un vaso de Coca-Cola. Porque supuestamente la naranja es un producto de manipulación genética. Cogieron varios cítricos, los mezclaron, crearon una fórmula y hicieron un embrión y comenzaron a producir naranjas. Entonces ustedes lo miran, si ustedes no se comen la pulpa de la naranja, si toman solo el jugo, pues están tomando el equivalente a tomarse una gaseosa. Obviamente, sin los preservantes que le ponen a la gaseosa. Entonces está el tema de que si uno se come una naranja mediana, que de medio vaso, se come 25 gramos de glucosa. Y por eso la naranja está sola, el jugo, el zumo, está entre los compuestos de índice glucémico alto. Es mismo que el banano. Entonces si uno comienza a mirar ahí, dice, bueno, entiendo qué come. ¿Cierto? Ahora todo es malo, todo es moda. Entonces a partir de ahí, lo que yo voy a pretender contarles a ustedes, vamos a ver, pues ahorita me dejaron cargar, pues no lo había dictado. Entonces es comenzar a pasearlos, que ustedes los conozcan bien, sepan a qué se enfrentan, y luego ustedes decidirán, porque esto como toda la ciencia va cambiando y todos los días hay historias nuevas. Cuando yo me formé la historia era esta, pero bueno, es la idea. Entonces, ustedes miran acá, vamos a encontrar con ejemplos de carbohidratos, ustedes todo lo que son harinas, absolutamente todo lo que sean harinas, tienen carbohidratos. El principal componente, si no el único, son los carbohidratos.
Entonces pasamos al tema de los alimentos grasos, de los lipídicos, que están principalmente el colesterol y los triglicéridos, ustedes lo han ido nombrando. Está el componente de las proteínas, que son toda la cadena de los 20 aminoácidos que ustedes ya conocen, unos esenciales, otros no esenciales, y esto comienza a definir el valor nutricional de los alimentos. Si nos vamos a las proteínas, pues no solamente es la cantidad, sino la calidad. ¿Y de qué depende la calidad? De una cosita que se llama aminoácidos esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Porque no los podemos producir, nos toca sí o sí consumirlos. Solamente lo vamos a encontrar en los productos proteicos de la dieta. Entonces, el top de la comparación es la clara del huevo. Ustedes se van a encontrar que el 100% de los alimentos que tienen todos los requerimientos en el primer lugar y contra el cual se comparan el resto de las proteínas que uno consume, están en la albúmina del huevo. Entonces, por ahí empiezan el por qué los fisicoculturistas, por qué los que hacen dietas hiperproteicas, por qué se apoyan en la clara del huevo. Tienen un montón de preparados que ustedes consiguen en todos los anaqueles de las ventas de cosas naturistas y de los gimnasios y cosas así. Entonces, que hay un cojonal de plata. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que mirar que tenemos que empezar a conocer para luego poder comenzar a seleccionar. Si nos vamos aquí a los lípidos, pues tenemos que irnos hacia los polisaturados. De esos polisaturados tenemos unos que son esenciales que en algún momento se consideraron vitaminas. Pero en este momento, en el consumo de los alimentos, ¿sí?, nosotros decimos, bueno, pongámosle la mano a los polisaturados. ¿Por qué? Luego vamos a mirar cómo utilizan unas rutas alternas a los saturados para producir. ¿Han oído hablar de las prostaglandinas? ¿Han oído hablar de las prostaciclinas? ¿Han oído hablar de los tromboxanos? ¿Han oído hablar de los leucotrienos? ¿Han oído hablar de las lipoxinas? ¿Sí? Toda esa serie de compuestos tienen rutas y la ruta depende del sustrato de arranque. Si yo utilizo el ácido araquidónico, que es normal, que es esencial, pues voy a producir una línea. Pero si yo me voy y utilizo un poliinsaturado de otro origen vegetal o animal, en ese momento pues voy a generar productos que tienen el efecto contrario a los que son naturales. Entonces está el antiagregante, está el anticoagulante, está el antitrombótico, está el relajante vascular, solamente modificando el consumo de la dieta. Entonces, la idea mía es mostrarles a ustedes algunas cositas para generarles más la inquietud que el conocimiento. Bueno, ¿por qué estoy hablando de toda esta pajarilla de la alimentación? Porque nos tenemos que enfrentar a estos compuestos. Hace unas semanas hablábamos de cuánto podían tener. Alguien nos decía que comía arroz, que comía maduro, que comía frijol o lo que sea, porque los carbohidratos son los más abundantes en la alimentación. En una dieta balanceada, los carbohidratos ocupan el 50 al 60% de la programación de esa dieta, dependiendo de la actividad de la persona. Y hay personas que pueden llegar a un 80 hasta un 90% de carbohidratos. Entonces, cuando ustedes ahora que pusieron de moda, algunos de ustedes siguen a Jorge Baiter. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No sé, Jorge, ¿dónde inventó? Él es egresado nuestro. Él es egresado de aquí, fue alumno mío, hace muchos años. Pasó por bioquímica también. Es chismoso, que era bioquímico, pero él es anestesiólogo. Bueno, entonces tiene un montón de errores. Yo por ahí me he mirado algunas cosas que me las mandan para que yo las revise y bueno, por ahí me vi con el que 10. Entonces, tiene un montón de errores conceptuales. Y sobre eso, pues ha creado todo un andamiaje de groserías y de cosas que muchas veces no son ciertas. Pero bueno, ese es el papel del youtuber, del influencer. Bueno, en todo caso, lo cierto de esto es que si ustedes comienzan a bajar la cantidad de carbohidratos de la dieta, pues tienen que compensar el número de calorías que requiere una persona con los otros nutrientes. Por lo general, la gente se va hacia el aumento de la grasa y entonces aparecen las famosas dietas cetogénicas. ¿Sí? Que creo que las han oído nombrar. Entonces, cuando veamos lípidos, si los juegos y si estoy con ustedes, pero para ese momento, pues vamos a hablar de todo el tema de las dietas cetogénicas. Y adicionalmente eso, para que ustedes estén en la onda de la actualidad también, no dejen de meter el dedo a la boca.
Lo que se van a preguntar. Y decíamos que a pesar de que producen 4 kilocalorías por gramo cada porción de carbohidratos, pues se convierte en la principal fuente de energía de todos los seres vivos. Miren, desde la bacteria más insignificante, más simple, hasta la neurona más elaborada, póngala la edad Bresson, ¿sí? Son usadores de carbohidratos como fuente de energía. El cerebro está programado, el sistema nervioso está programado para usar carbohidratos. Por eso son tan frecuentes las hipoglucemias. Por eso son tan frecuentes que con su sintomatología neurológica. Por eso son tan frecuentes las convulsiones cuando el cerebro tiene que resetearse. ¿Alguno de ustedes le ha dado la pálida? ¿Alguno de ustedes le ha dado la pálida? Cuéntenos qué es, cómo va, o sea, a qué hora se levantó, a qué hora empezó, en qué momento le dio y por qué le dio. Bueno, a mí me daba en el colegio cuando era con mis salas de bandera. Entonces era como para... Porque no le entendí. Cuando era con mis salas de bandera en el colegio. Ya. Entonces que nos sacaban a todos al patio, o sea, pues a la cancha, y nos dejaban de pie como unas 2 o 3 horas. Y pues ahí de pie sin sentarse. Pues yo había desayunado y todo, pero pues no sé, de verdad me sentía como que veía como borroso, que todo, como que se me bajaba la atención, o como frío y así. Y pues al rato pues ahí me sentaba, los profesores siempre me veían como sentado ahí de último y me decían, siéntate allá en la banca y ya. Pero usted no era el que ganaba la banderita de la bandera, no, era usted. No le da pena botarse al suelo y todo. ¿Usted está seguro que era una hipoglucemia o era una hipotensión ortostática? Nunca le hicieron una glucemia. Uno es una hipotensión ortostática por tanto tiempo de pie. Porque es que la gente suele confundir las dos cosas. ¿Sí? O sea, ustedes jóvenes, están en la preadolescencia, manejan presiones bajas. Cuando tienen mucho tiempo de pie, pueden hacer hipotensiones ortostáticas, que la sintomatología es parecida. Usted dijo algo que me lleva a pensar que fue una hipotensión. Había desayunado bien. ¿Sí? Entonces, a veces, lo mandan hambriado, a veces no. Primero era porque no había ido, porque no alcanzaba. Bueno, ¿por qué les hago la pregunta? Porque es que, por lo general, la historia detrás, o es un ayuno largo, o es una carga de azúcar antes de una actividad física. Entonces, ¿qué pasa? El que se levanta a las 4 de la mañana, o a las 5 de la mañana, y sale a hacer ejercicio, sin llevar nada. O el que llegue y se toma una bebida dulce antes de salir. Cuando veamos cómo funciona esto, para que veamos regulación de los niveles de glucemia, pues obviamente que puede aparecer una sintomatología. Entonces, se las voy a describir. ¿Ustedes están bien? Algunas personas se quejan de sentir una especie de zumbido, de malestar, y comienzan a ver que el mundo se les empieza a oscurecer. Primera sintomatología. Segundo, viene la sensación de entumecimiento, la sensación de hipotensión, ¿sí? Comienzan a sudar frío, de la sudoración, vienen unas fotopsias, unas candelillas, ¿sí? Y si no se sientan rápido, la computadora se resetea, se desconecta. Entonces, ¿por qué eso sea una hipoglucemia? Porque el músculo le está compitiendo al cerebro por el azúcar. Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¿Cómo se defiende? ¿Ustedes qué harían? Yo desconecto el músculo. ¿Cómo lo desconecto? Tumbo el cristiano o la cristiana. Y en el momento en que lo tumbo, ¿sí? Ya el músculo deja de utilizar el azúcar y entonces vienen todos los sistemas contrarreguladores hormonales, aparece el cortisol, aparece el glucagón, aparece la epinefrina, todo eso que son las hormonas de estrés, y entonces sacuden el hígado y lo escunchan con el poquito de azúcar que tiene almacenado, el nivel de glucosa sube y el cerebro vuelve y se reconecta. Y la gente recupera la conciencia y no ha pasado nada. ¿Sí? Pero eso es un proceso que da. ¿Cómo lo comprueba uno si en ese momento uno hace una glucemia?
No hay forma. Es uno de los tres elementos de la tríada de diagnóstico. Sintomatología, la pérdida de conocimiento y una glucemia por debajo de 50, por debajo de 40, dependiendo del manejo de la gente. Entonces, lo que nosotros estamos mirando es que estamos hablando de la principal fuente de energía, de la más abundante para los seres vivos. Es el único sustrato que se puede utilizar tanto en ausencia de oxígeno como en presencia de oxígeno. Es el único sustrato que ustedes pueden manejar en condiciones anaeróbicas y en condiciones aeróbicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las proteínas y las grasas son de uso aeróbico estricto. Entonces le dejan a los carbohidratos la posibilidad de mantener las funciones por un poquito pero permanente. Entonces, a partir de ahí vamos nosotros a hacer. Bueno, las plantas y los animales lo usan para formar parte de la estructura. Vamos a mirar cómo nosotros estamos llenos de carbohidratos transformados por todos lados. Todas nuestras membranas, en todos nuestros receptores, en todas nuestras moléculas de transmisión, vamos a encontrar ahí. Obviamente, que son los compuestos orgánicos más abundantes en los vegetales, porque la fuente primaria es la glucosa. Y yo les decía a ustedes que es el primer producto de la fotosíntesis. Creo que voy a ir a conversar afuera, ¿no le queda mejor? Me molesta menos. Ahí sentada de primera y clavada en el teléfono conversando. Voy a conversar afuera, ¿no? Bueno, ya no voy a poner, antes me voy a alegrar. Voy a estar más tranquilo, menos incómodo. Bueno, entonces les decía que el primer componente, en el comentario hace unas semanas, de la que aparece en la naturaleza, la primera molécula orgánica, ¿cuál es? La glucosa. ¿Por qué? Porque es el producto de la fotosíntesis. Utilizamos los elementos de desecho, y a partir de ahí nosotros hacemos la primera molécula orgánica que tiene carbono. Y esa va a ser la base de crear las grasas, los lípidos, va a ser la base de crear las proteínas. A partir de ahí, de esos esqueletos que nos da la glucosa, por esa razón pues son los más abundantes de la estructura de los vegetales. Recuerden ustedes que la estructura, la celulosa, que es lo que arma la fibra o la leña del vegetal, y lo que almacena como almidón, pues es donde más se encuentra en la naturaleza. Los animales, pues obviamente van a sintetizar los carbohidratos, pero a partir de aminoácidos. Nosotros podemos hacer glucosa, la podemos hacer cuando veamos más adelante, un proceso en el cual a partir del ácido láctico, a partir de los esqueletos de los aminoácidos, el hígado nuestro y de pronto por ahí un poquitico el riñón, nos pueden ayudar con hacer glucosa cuando está la carga de glucosa baja, pero eso da pesar porque cuesta mucha plata, sale muy costoso, es muy jodido uno comprar una libra de carne para producir media libra de yuca. Porque yo tengo que hacer glucosa a partir de los aminoácidos. Entonces me queda muy difícil consumir, ir a comprar proteína para hacer carbohidratos. Es muy costoso, tanto económicamente como metabólicamente. Entonces a partir de ahí, por eso les hablaba de la dieta equilibrada, la cantidad de carbohidratos que debe haber en la dieta. Y entonces, para que en los vegetales se sinteticen lípidos y proteínas, primero tienen que tener glucosa. Es la base de todo. Porque a partir de ahí comienza el proceso de la síntesis de las demás moléculas orgánicas. Entonces, vamos a hablar de un elemento que, como les decía, es el más abundante en la naturaleza. Lo utilizan desde la bacteria más simple, les decía yo que días, hasta la neurona más elaborada, pueden utilizar los carbohidratos. Bueno. Tiene un elemento importante y es el tema del sabor. Por lo general, uno relaciona carbohidratos con azúcar. Y por lo general, uno relaciona azúcar y carbohidratos con sabor a dulce. ¿Sí o no? Entonces, por lo general, los monosacáridos, vamos a mirar qué son esos, y los oligosacáridos tienen sabor a dulce. Entonces, ustedes ven las pamaléticas esas que usan para endulzar el café. Esos son carbohidratos, no tiene más nada. No, que es un derivado, eso solo es almidón. Y eso, pues, el hecho de que sean menos de 10-12 unidades de glucosa juntas, le da un sabor dulce, por eso le echan el Instacrem, un almidón.
Pero como lo dejan en pedacitos pequeñitos, que luego lo secan y lo deshidratan, pues eso es solo glucosa, que pues obviamente va a tener un sabor dulce. ¿De dónde vienen? De la fotosíntesis. Por eso, las principales fuentes de carbohidratos pues vienen haciendo los vegetales. Vienen de la fotosíntesis, y esa fotosíntesis se hace con tres elementos. CO2, de la atmósfera, del ambiente, agua, y el tercer elemento que es la energía del sol. Esos son los elementos para nosotros poder hacer carbohidratos. Entonces el CO2 me da el carbono que tienen todas las moléculas orgánicas, el agua me da los hidrógenos, entre los dos me dan los oxígenos, y la energía para yo poder armar esos enlaces y dar esa estructura la da el astro rey, ¿cierto? La da el sol. Entonces a partir de ahí, cuando vamos haciendo nosotros fotosíntesis, no solamente estamos sintetizando la primera molécula orgánica, la más abundante en la naturaleza, sino que también estamos garantizando una atmósfera rica en oxígeno. Por eso el tema de las campañas de promoción y de cuidado de la naturaleza pues tienen que ver con que producen la principal fuente de energía para todos los seres vivos y obviamente que somos aeróbicos, la gran mayoría estrictos. Entonces a partir de ahí los animales consumen la glucosa, reacciona con el oxígeno y vuelven otra vez a CO2 y agua, que son los productos de desecho, pero que aprovechamos la energía que van los enlaces. Cuando hablamos de bioenergética decíamos, bueno, ¿y por qué así que un gramo de carbohidratos da 4 kilocalorías y un gramo de grasas da 9? ¿Cierto? Porque cuando nosotros rompemos esa articulación carbono-carbono, en ese proceso nosotros liberamos toda esa serie de energía que está almacenada, una energía potencial, hablamos de la entalpía, hablamos de todo ese rollo, y a partir de ahí esa energía libre la vamos a convertir en energía mecánica cuando nos movemos, energía eléctrica cuando hacemos transmisión de impulsos, en energía de construcción cuando hacemos membranas, cuando reparamos tejidos, en fin, queramos o no queramos, la fuente primaria de energía es la glucosa, para todos los procesos. Y la ventaja es que la energía se produce rapidito, en fracciones de segundos, y obviamente que va a ser necesaria en todos los procesos celulares que la demandan. Entonces, es un tema que hay que comenzar a empezar a entender y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Listo. ¿De qué están hechos? Ya sabemos. Se llaman carbohidratos porque tienen carbono hidratado, lo llaman así. Por cada molécula de carbono hay una molécula de agua en la fórmula general. Eso quiere decir que por cada carbono hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Sí, esa es más o menos la relación. Si nos vamos a su estructura química, por lo general son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué quiere decir eso? Que en uno de los carbonos, en el carbono 1, tienen un grupo funcional aldehído o tienen un grupo funcional cetona. ¿Sí? O compuestos que cuando los hidrolizamos me producen aldehídos o cetonas. Y ahí no se sale este tema. Entonces, se llaman carbohidratos porque a cada carbono tenemos una molécula de agua unida y por eso se habla del carbono hidratado y la N indica el número de subunidades de agua que hay por cada, o de carbono y agua que hay por cada carbono. Entonces, esto lo van a ver referenciado como CHO cuando se hable de carbohidratos. ¿Sí? Y es por lo que tiene esta estructura. O sea, es un carbono que por cada carbono hay una molécula de agua. Esa es la fórmula genérica de los carbohidratos. Entonces lo vamos a tener nosotros como monosacáridos, que es la molécula más simple con características químicas y de comportamiento de carbohidratos. Lo vamos a tener como disacáridos, cuando se juntan de 2 monosacáridos,
Lo vamos a tener como oligosacáridos cuando tenemos hasta 10 o 12 unidades, o lo vamos a tener como polisacáridos cuando tenemos más de 12 o 15 unidades. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del número, entonces pueden hablar de los monosacáridos, de los disacáridos, de los trisacáridos, de los oligosacáridos y de los polisacáridos. Cada vez que ustedes ven el sufijo sacárido, ya ustedes saben que estamos hablando de un carbohidrato, no de un azúcar, porque no todos saben a dulce. Azúcar significa sabor a dulce, no todos saben a dulce. Ustedes se echan un grano de maíz a la boca y no les sabe a dulce. Se echan un poquito de harina a la boca y no les sabe a dulce. Porque son los monosacáridos, los disacáridos, algunos oligosacáridos como las maltodextrinas, las que tienen sabor a dulce. ¿Sí? Las son pequeñitas, corticas, las que conservan y pueden dar ese sabor dulzón. Bueno, ¿qué son los monosacáridos? Los carbohidratos simples. No podemos convertirlos en carbohidratos más sencillos todavía. Y eso los define como un monosacárido. Por lo general son sólidos, son cristalinos, son incoloros, son muy solubles en agua y por lo general tienen sabor a dulce. Alguien o algunos por allá de desocupados acordaron que para reconocerlos le iban a poner un sufijo a todos y entonces todo lo que termine en osa ya a ustedes les da razón de que se trata de un carbohidrato como sufijo, como palabra terminal. Entonces, luego, ya un señor de apellido Fischer, por allá a comienzos del siglo XX, establecieron los fundamentos de la terminología que todavía se usa. Entonces, dependiendo del número de carbonos, ustedes van a tener de 3, de 4, de 5, de 6 y hasta de 7 carbonos. Que van a tener la triosa, la tetrosa, la pentosa, la hexosa y la entosa. Más o menos que son los que normalmente uno maneja. Y entonces aparece pues un señor de apellido Armstrong que dijo, bueno, pero es que tienen dos grupos funcionales, veíamos anteriormente en la definición, o son derivados de aldehídos o son derivados de cetonas. Entonces se mete el tema de que hay azúcares que son aldosas, dependiendo del grupo funcional, y hay azúcares que son cetosas, dependiendo de cuál de los grupos carbónicos presenta. Y adicionalmente a eso, Fischer acuñó una fórmula química de poder representar, que es la que ustedes, tal vez yo la puse en algún momento en el tablero, que es la fórmula de Fischer para alguna cosa, y es una cadena, o sea, ustedes ponen la línea, el número de carbonos en un solo plano, una eje vertical, y comienzan a colocar los sustituyentes, ¿sí? De los OH alquinales, el CH2OH, el carbono 1, siempre va a ser el carbono del grupo funcional. Carbono 1, o sea, por la fructosa, el carbono 1 lleva el aldehído, lleva la cetona. Claro, ya lo vamos a mirar. Bueno. Entonces, pues como les decía, dependiendo del número de carbonos, siempre habrá un nombre, desde la triosa hasta la lactosa. Siempre arranca uno, el carbono 1 es el primero de arriba, si vamos a hacer el esquema de Fischer, que es como lo van a ver ustedes mayormente en los libros. Y adicionalmente a eso, pues el grupo funcional, o es un aldehído, forma el grupo de las aldosas, o es una cetona y forma el grupo de las cetosas. Entonces, por ejemplo, un azúcar de 5 carbonos que tenga un aldehído será una aldopentosa. Una azúcar que tenga un grupo cetona y 6 carbonos será una cetohexosa. Cuando ustedes vean las fórmulas químicas representadas según el modelo de Fischer, ahorita lo voy a mostrar, vamos a ver. Por lo general, se asume que el monosacárido más pequeño tiene 3 átomos de carbono, o sea que es una trigosa. Y de estos dos ustedes se van a encontrar, cuando veamos el metabolismo de la glucosa, que son parte del producto de la glucólisis, cuando comenzamos a desarmar la glucosa, que son el gliceraldehído y la dihidraroxacetona.
Estas son las dos triosas más importantes. Ahorita está de moda un azúcar monosacárido de 4 carbonos. No lo hayan visto comercialmente, lo está sacando el grupo de azucareros del Valle, está sacando la eritrosa como edulcorante. Lo están utilizando como azúcar de mesa, un poquito más costosa que la sacarosa normal, y lo están mezclando en algunas presentaciones con un edulcorante vegetal que está de moda, que supuestamente no se absorbe. ¿De cuál? ¿Cuál? La stevia. Entonces, están utilizando las mezclas de stevia con eritrosa como edulcorante para mejorar la absorción, supuestamente disminuir, mantener lo que porque es que hay un tema con el dulce y es la palatabilidad de los alimentos. A mí me parece chistoso que alguien no sea capaz, o que alguien sea capaz de comerse una fruta así pura y no sea capaz de tomarse el jugo de la fruta porque no tiene dulce. Hay gente que no toma el jugo si no le echan azúcar, pero sí se comen la fruta sola. Entonces lo que nosotros vamos a mirar y que ustedes van a ver en el mercado unas presentaciones comerciales de eritrosa más la stevia como edulcorante artificial, bueno, artificial no, porque la stevia es natural, pero como edulcorante que no se absorbe, y la eritrosa ya está empezando a tener problemas también de la boca. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Los de importancia fisiológica pues son los de 5, y aquí nos vamos a meter básicamente con dos, con la ribosa y la desoxirribosa. El resto, la lisosa, la silosa, la silulosa, la ribosa, la rabinosa, en fin, eso ya queda para los nutricionistas. Nosotros nos interesa aquí la ribosa y la desoxirribosa para lo que vamos a revisar de ahora en adelante cuando hablemos de azúcar de 5 carbonos. Y cuando veamos la parte genética, pues es la base de los nucleótidos, de los desoxinucleótidos, es la base de los ácidos nucleicos. El ARN se llama así por eso y el ADN se llama así por eso. De su base de carbohidratos son la ribosa y la desoxirribosa. Nos encontramos con un grupo de carbonos, de azúcares de 6 carbonos, quizás que son los más conocidos, como en el caso de la glucosa, la fructosa y la galactosa. La malosa es un producto intermedio del proceso de degradación de uno de estos compuestos, sobre todo para que hagamos los polisacáridos. Y nos encontramos entonces con la C-doctulosa, que es de 7 carbonos, que es un intermediario en la ruta de lo que llamamos nosotros el ciclo de las pentosas. O sea, en la producción de ribosa y desoxirribosa, la C-doctulosa es un paso intermedio. Pero aparece como azúcar de 7 carbonos, que con una carbono de 3, una carbono de 10, y luego partimos en 2 de 5. Y al final tenemos como producto ribosa o desoxirribosa, una vez que quitamos el oxígeno a la ribosa. Bueno, esto lo vamos mirando en los ratitos que nos queda. Bueno, entonces, esta es la fórmula de Fischer, que ustedes la deben haber visto en los libros. Representa una columna de carbonos. El primer carbono, el más de arriba, es el número 1, y ahí sigue bajando hasta el número N. Entonces se van a encontrar diferentes formas de representación, y ustedes ven una aldotriosa y una cetotriosa, ven una aldopentosa y ven una cetopentosa. Que podemos tenerla como estructuras de esta forma vertical. Cuando ustedes se encuentren con un aldo, va a tener el grupo funcional en el carbono 1. Cuando ustedes se encuentren con un aceto, van a tener el grupo funcional en el carbono 2. Son caprichos de la naturaleza. Y ustedes ven ahí la forma de representación, y abajo está la fórmula molecular esquemática que nos da a nosotros el número de carbonos, el número de hidrógenos y el número de oxígenos. Acordémonos que el carbohidrato se llama así porque es un hidrato de carbono, que por cada molécula de carbono hay una molécula de agua, o sea, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso se llaman carbohidratos. Bueno, y ahí está la fórmula de Fischer que ustedes ven ahí, son las diferentes representaciones de lo mismo. Eso, si ustedes lo miran vertical, cada una de esas 3 fórmulas significa exactamente lo mismo. De arriba es un aldehído, el lado es una hidroxoetona, y así ahí vamos mirando nosotros
Les decía que la ribosa pues es la que forma parte no solamente de los nucleótidos que ya conocemos, ¿cierto? Que ya ustedes que hemos visto, el ATP, el TTP, el TTP, esos están hechos con ribosa, sino que son la forma de constituir los ARN. Los ácidos ribonucleicos están hechos con un azúcar de 5 carbonos que se llama la ribosa. El ADN es un azúcar de 5 carbonos al que le falta un oxígeno, por eso se llama desoxirribosa. En el carbono 2 le quitamos un oxígeno y aparece un hidrógeno solo, no cumple la fórmula del CnH2ON, sino que entonces en este caso nosotros vamos a tener que el azúcar lo hemos oxidado a la ribosa, le quitamos un oxígeno, por eso se llama desoxirribosa, y a partir de ahí con esa va a ser el azúcar con el que nosotros vamos a armar los ácidos nucleicos, básicamente el ADN. La arabinosa la vamos a ver en las pectinas de los vegetales, en la fibra de los vegetales que es soluble, junto con la hemicelulosa, también en las gomas con las que hacen todos esos materiales para cultivar bacterias en los laboratorios, básicamente tiene un fundamento de arabinosa. La silosa es el azúcar de la madera. La lisosa está formando parte de algunos glucolípidos en las paredes de las bacterias. También se ha encontrado lisosa en el armazón de las células musculares estriadas cardíacas. La celulosa se acumula en la orina de pacientes que tienen una enfermedad del manejo de los azúcares de 5 carbonos que llaman las pentosurias, que es un grupo de patologías de origen metabólico heredado. Y la manosa se encuentra en los polisacáridos de las plantas y en algunas proteínas de los animales, en algunas glucoproteínas. Y la cedotulosa es una de las pocas pentosas que existe de 7 carbonos y, como les decía, es un intermediario en la síntesis de la ribosa o de la saxifribosa. Se llama que un intermediario en el ciclo de las pentosas. Bueno, caemos aquí con nuestro protagonista, la glucosa. Es el carbohidrato más abundante en la naturaleza, es el más importante, es nuestro principal componente de la dieta en condiciones normales, mínimo un 50% de ahí para arriba, en condiciones habituales puede ser hasta un 70 o un 80. Acuérdense que es la única forma circulante de carbohidratos que nosotros tenemos en el plasma, es la única forma. O sea, todo el resto que ustedes vieron que uno consume, dextrosa, fructosa, galactosa, manosa, todo el resto que uno consuma, todo hace una estación de primer paso por el hígado, y el hígado tiene toda la maquinaria en condiciones normales para procesarla y volverla a glucosa. O sea que una vez nosotros salimos del hígado, el único azúcar que tiene que estar en la sangre es la glucosa. Ay, que tenemos galactosa. Pues es una patología que se llama la galactosemia. Hay un problema con el manejo de la galactosa de la leche y entonces nosotros nos intoxicamos con galactosa. Que tenemos nosotros fructosa en la sangre. Qué vaina, pero eso sí es un problema, una fructosuria, y que entonces eso es un problema con el manejo de la fructosa. Hace un poco de años, tal vez, o sea, yo estaba haciendo una rotación de errores innatos del metabolismo, de todo el montón de patologías metabólicas heredadas que hay, el metabolismo de todos los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, en los Andes de Bogotá. Y nos apareció un caso en el hospital infantil en Bogotá de una niña con una fructosuria esencial. O sea, tenía una enfermedad en la cual ella no podía, tenía una limitante genética y no era capaz de convertir la fructosa en glucosa. Que la fructosa pasaba a la sangre. Cuando la fructosa pasa a la sangre, pues comienza a haber un problema. Hoy en día se está utilizando para los diabéticos darle fructosa en vez de glucosa, pero cuando vean ustedes la secuencia metabólica de la glucosa, van a ver que se convierte en fructosa en la célula. O sea que la fructosa es un pasito más adelante y por lo tanto puede ser
más provechosa, pero cuando no se puede convertir a glucosa se vuelve en una sustancia tóxica para el sistema nervioso. Recuerden ustedes que el sistema nervioso vive de glucosa. En todo caso, nosotros nos avisaron del caso y nos fuimos un profesor, que es toda una autoridad internacional en errores innatos del metabolismo, y un muchacho pediatra que era residente y estaba rotando allá, y nos fuimos para el hospital infantil a mirar el caso. Cuando nosotros llegamos, estaban en un código azul. Cuando nosotros llegamos a buscar la habitación de la niña, está en un código azul. La niña había convulsionado y había hecho un paro. Y cuando nosotros llegamos, llevaban 20 minutos reanimándola y no fueron capaces de sacarla. La niña se murió esa mañana. Y todo porque la mamá, desacatando la orden que le habían dado los pediatras, le entró a escondidas un jugo California, me acuerdo, de pera. La señora se le hizo fácil darle el jugo a la niña empezó a convulsionar, hizo ese bronco, aspiró, hizo el paro, y cuando nosotros llegamos la estaban reanimando y no fueron capaces de sacar. Se le había dicho que ella tenía un problema con el azúcar de la fruta, que no era pegar ningún jugo de frutas, que tocaba hacer una dieta especial, y la señora, que era de una zona de Magdalena Medio, esa señora pues cometió el error de entrar un jugo escondida, se lo dio, y eso fue la causa de que la niña muriera. Entonces, estamos hablando de una fructosuria, porque en la sangre solo debe haber ningún otro carbohidrato es circulante de 6 carbonos en condiciones normales. Entonces ustedes van a encontrar, aquí lo vamos a ver nosotros con la más frecuente de todas las patologías, que es una patología de la tecnología, es una patología del avance, es una patología de la ignorancia, que se llama la diabetes mellitus. Nosotros tenemos una genética oradora, y entonces la gente ya no come una vez, sino come 3 veces al día, y empieza a tirarse toda la maquinaria para procesar, de esa forma procesar los alimentos. Entonces, es cierto que es el principal combustible, es el precursor de los demás carbohidratos en el organismo, la glucosa, y obviamente que si podemos tener enfermedades relacionadas con el metabolismo de la glucosa, empezando por la intolerancia a la lactosa. ¿Cuántos de aquí o cuántos en su familia o cuántos les han contado que no toleran la leche de vaca? Y entonces usted ve los almacenes llenos de leche deslactosada. Ustedes la prueban, una leche entera es insípida. Si ustedes prueban una leche deslactosada es dulce. ¿Qué han hecho? Cogen la lactosa, que es el azúcar de la leche, y lo desarman. Que producen la glucosa y la galactosa, que son otros componentes, y por eso ya esos dos monosacáridos saben a dulce. Por eso la leche deslactosada es dulce. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener el grupo de la gente que almacena glucógeno y no lo puede usar. Hay una patología, hay una variante de patologías también heredadas, que se llaman las enfermedades por almacenamiento de glucógeno, en el cual el hígado se comienza a llenar de almidón. Y el hígado empieza a sacrificar sus funciones, y lo primero que hace es aumentarse de tamaño. Hay intolerancia a los carbohidratos, hay hepatomegalia, hay un montón de sintomatologías, y si no se paran bolas, entonces vamos nosotros a encontrar la glucosa metida en glicosas con miles de enfermedades asociadas, como le digo, empezando por una que se volvió una epidemia mundial, que es la diabetes mellitus. La enfermedad de cuando hay mucho o cuando se sabe poco. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a encontrar. Y ustedes ven una representación de una de las formas de cómo se representa la glucosa. Ustedes ven el carbono número 1, el que tiene el asterisco. Por lo general, es una aldoxosa, quiere decir que es de 6 carbonos y que tiene un grupo funcional aldehído. Y ustedes lo ven ahí, tiene 4 grupos OH que están unidos del carbono 2 al carbono 5 y tiene un grupo OH unido al carbono final, que es el carbono 6. Esta es la estructura de la glucosa lineal. Vamos a ver que existen varias formas de poderla representar. Entonces, les decía que esta es la fórmula más simple. Siempre la glucosa tiene el carbono 3 a la izquierda, un OH, y el resto están a la derecha. Eso no es caprichoso.
Eso tiene su razón de ser. Ahorita vamos a mirar por qué. Bueno, entonces les decía que esa es la estructura de Fischer, que es la quizá la más popular, que es el que la planteó por primera vez. El primero se escribe el esqueleto bajando 6 carbonos, luego le pone uno, el grupo funcional en el carbono 1, que es el aldehído, luego le zampan ustedes los OH a la derecha, salvo el carbono 2, y de resto pues todo va a la izquierda. Entonces esta es la fórmula de un C6, como se representa, un H12 y un O6. Acuérdense que por cada carbono hay oxígeno hay 2 hidrógenos. Ustedes pueden saber cuál es el número de átomos que tiene una molécula sabiendo la fórmula de que por cada carbono hay una molécula de agua. O por cada carbono hay 2 hidrógenos y hay un oxígeno, así sabiendo cómo arrimarle el resto de radicales sustituyentes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa fórmula lineal no va a explicar por qué se comporta. Entonces tenemos nosotros ahí abajito la fórmula cíclica de la glucosa, que es en la forma de tirano, o de la fructosa, que es en la forma de furano. Entonces ahí vamos a mirar. Y por lo general podemos formar lo que se llama un hemiacetal interno, darse un puente de oxígeno entre el carbono 1 y el carbono 5, de la fórmula de arriba, y entonces al aparecer esta estructura cíclica, aparece que el hidrógeno puede estar arriba o puede estar abajo. Y aparece entonces aquí un concepto que se llama el concepto del carbono numérico. Quiere decir que si está hacia arriba es alfa, si está hacia abajo es beta. Entonces aparece un símbolo más en que ya no solo vamos a tener glucosa, sino que podemos tener alfa glucosa cuando yo la represento en la forma de piranosa, o cuando hablamos de la glucopiranosa, entonces vamos a saber si es alfa o es beta, dependiendo de este es el carbono número 1, que tiene el grupo funcional, que se funde con el carbono 5, este es el 6, que es el final. Entonces nosotros fundimos este primero con este quinto y damos esta estructura y le damos este puente de oxígeno haciendo ahí el cierre. Y entonces esto es lo que se llamaría lo que sería una alfa, ¿sí? Porque dependiendo si está hacia abajo o está arriba, si está hacia abajo es alfa y está hacia arriba es beta. Vamos a mirar qué importancia tiene eso. Porque este alfa es el que comienza a formar la mayoría de los enlaces para nosotros alargar la molécula. Si nosotros hacemos un polímero de glucosa polisacárido, haciendo la unión por la forma alfa, tenemos almidón. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos esto invertido y tenemos la forma beta, la forma numérica beta, y hacemos el polímero, tenemos la celulosa. ¿Qué diferencia hay entre el almidón y la celulosa siendo ambos vegetales? ¿Qué diferencia grande hay entre el almidón y la celulosa siendo ambos glucosas, el uno unido por alfa, el otro unido por beta? ¿Qué diferencia hay? Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de aprovechamiento. ¿Cuál creen ustedes que sea la gran diferencia entre los dos compuestos, entre un almidón y una celulosa? Están hechas de exactamente lo mismo. La única diferencia es que para el almidón yo utilizo la número alfa y para la celulosa yo uso la número beta. Yo está hacia abajo en el almidón y está hacia arriba en la celulosa. ¿Y eso qué hace? En sentido práctico, ¿qué hace? ¿Ustedes comen almidón? ¿Sí o sí? ¿Ustedes han tenido problemas con la digestión del almidón? ¿Ustedes comen celulosa? ¿Sí o sí? ¿En dónde? Todas las estructuras de los vegetales. ¿Sí? ¿Ustedes aprovechan el azúcar que viene en la celulosa? ¿Qué es la celulosa en términos prácticos? En términos prácticos, en la dieta, ¿qué es la celulosa? La fibra vegetal no soluble, no digerible. ¿Sí? Y están hechos exactamente lo mismo. Yo me como un grano de maíz y tenga la fea seguridad que lo voy a desarmar completamente y lo voy a convertir en glucosa. Yo me como un gramo de lechuga, de cualquier vegetal que tenga estructura, de brócoli, lo que sea, y eso no lo voy a aprovechar porque la celulosa
está hecho con un anómero beta de carbono 1, ¿sí? No tenemos la maquinaria enzimática para digerir. Podemos digerir los enlaces alfa, sí, los enlaces beta. Por eso que para nosotros la celulosa forma parte de la fibra no digerible. Que los rumiantes, sí, ellos tienen la posibilidad de poder desarmar la celulosa, pero no son ellos. Son las bacterias simbióticas que tienen en sus estómagos. Las bacterias sí son capaces de desarmar la celulosa, porque nosotros tenemos aquí unas amilasa alfa y no tenemos cómo desarmar la beta, y las bacterias tienen una tijera para cortar los enlaces beta, y los rumiantes y los herbívoros comen los vegetales, y las bacterias de su rumen, apéndice, lo que sea, son las que desarman ese vegetal y lo vuelven